iniciamos inmediatamente con el tema que me ocupa, que es el estudio de investigación que lleva por nombre características clínicas y epidemiológicas de los pacientes ingresados con síndrome de Guillain-Barré en el Hospital Regional José María Cabral Ibáez en el periodo de julio 2021 a septiembre 2024. El síndrome de Guillain-Barré es bastante conocido en el campo de la neurología. Es una polinradiculoneuropatía inflamatoria inmunomediada que se produce como respuesta a un proceso infeccioso previo o a otro estímulo inmunológico. Es la primera causa de neuropatía adquirida y la principal causa de parálisis flácida en la era postpolio, con una incidencia que va desde 0.4 hasta 3 casos por 100.000 habitantes. Clínicamente se caracteriza por una debilidad flácida, hipo o arrefléctica, relativamente simétrica, con afectación también sensitiva, aunque en menor proporción. El tratamiento, el diagnóstico es a base de un detallado examen neurológico y pruebas de laboratorio como el estudio de líquido cefalorraquídeo y la electromiografía. Y el tratamiento es a base de inmunoglobulinas y plasmaféresis. En nuestro país, esta enfermedad llamó mucho la atención para el año 2016, ya que se produjo un aumento de los casos debido a la epidemia de Zika virus. Para esa fecha se hablaba de que se habían reportado 49 casos, los cuales le habían costado al país aproximadamente 12 millones de pesos, calculado a 1.2 por cada paciente, es decir, que es una enfermedad que requiere un alto costo. Sin embargo, ni en ese momento ni en fechas posteriores se encuentran muchos estudios que puedan hablar de las características epidemiológicas y clínicas de esos pacientes. De ahí la motivación de hacer esta investigación en un hospital que atiende una gran población, como es el caso de José María Cabral Ibáez. Se trata de un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo de corte transversal y de puentes secundarias, con el objetivo principal de determinar, de describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes ingresados por síndrome de Guillain-Barré en este periodo de tiempo. Como objetivos específicos estuvieron determinar las características sociodemográficas como la edad, el sexo, la ocupación y la procedencia, identificar las características clínicas como factores de riesgo, manifestaciones clínicas, hallazgos en el líquido cefalorraquídeo y en la electromiografía y las complicaciones, conocer el tipo de terapia implementada y determinar la respuesta terapéutica. Para esto, lo primero que se hizo fue solicitar el permiso al Departamento de Neurología del Hospital José María Cabral Ibáez para tener acceso a su base de datos, de la cual se extrajo la información de 17 expedientes de pacientes que fueron ingresados y egresados con este diagnóstico. Es decir, que se excluyeron los récords que estaban incompletos y los pacientes que fallecieron por la enfermedad. De ahí se extrajeron las variables, de las macrovariables de características sociodemográficas, sociodemográficas de edad, procedencia, ocupación, características clínicas, con las variables de antecedentes patológicos, factores predisponentes, factores de riesgo, síntomas de presentación, complicaciones, hallazgos en el líquido y hallazgos en la electromiografía. El tipo de terapia implementada y respuesta terapéutica, para lo cual se tomó para valorarla, se tomó la escala de Hughes al ingreso y al egreso, y el examen motor que incluía fuerza, reflujo y zona muscular al ingreso y al egreso posterior a la terapia. Y se obtuvieron los siguientes resultados. La edad estuvo comprendida entre los 51 y 70 años. El sexo más afectado fue el masculino en un 77%. Esto coincide con la mayoría de los estudios donde hablan de una mayor incidencia en el sexo masculino y de este rango de edad. La mayoría de los pacientes, esto fue en la ciudad de Santiago, eran de la ciudad de Santiago y eran letrados en su mayoría y tenían un trabajo informal. En cuanto a ya las características clínicas de los factores predisponentes, igual como lo establece la literatura,
se destaca una incidencia de infecciones respiratorias y gastrointestinales en un 12 y 18% respectivamente. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes, para un 59%, realmente no se identificó ningún factor predisponente. De los antecedentes, también la mayoría no tenía antecedentes mórbidos conocidos, pero sí un 29% eran hipertensivos. En cuanto a la presentación clínica, el síntoma principal de presentación fue debilidad en los miembros inferiores en un 59%. Y de las complicaciones, la mayoría de los pacientes, que fueron 11, no presentó ninguna complicación. Sí hubieron 3 que presentaron dificultad respiratoria y 2 llegaron a ventilación mecánica, pero estos fueron los pacientes que llegaban con una puntuación más alta en la escala de Gini. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, realmente los pacientes, para 13 de ellos, la mayoría contaba con estudio de líquidos cefalorraquídeos realizado y tenían disociación albúmino-citológica. Hubo 2 pacientes que no tenían el estudio realizado y 2 lo tenían, pero no tenían como hallazgo positivo disociación albúmino-citológica. Estos pacientes se le hizo el líquido antes de los 5 días. En cuanto a la electromiografía, 14 tenían y todos tenían hallazgos positivos para Guillain-Barré en electromiografía. Pero a 13 pacientes no se le evidenció la electromiografía en el expediente. En cuanto al tratamiento, la mayoría, que fueron 13, recibieron inmunoglobulinas, 2 recibieron plasmaféresis y a 2 tuvo que implementársele ambas terapias, pero con una o la otra el resultado fue similar. Es decir, no hubo diferencia entre la plasmaféresis y la inmunoglobulina. En cuanto a la respuesta terapéutica, para determinarla, lo que se valoró fue la puntuación de la escala de Hughes al ingreso del paciente y cómo se encontraba posterior a la terapia en el momento de su egreso. Y esto no tuvo cambios significativos en realidad, porque en la escala la mayoría de los pacientes vino con 4 de puntuación, lo que significa que puede caminar más de 10 metros en espacios abiertos, pero con apoyo, y a su egreso posterior a la terapia, igual, la mayoría, 65%, seguía teniendo 4 puntos en la escala de Hughes. Sin embargo, sí hubo cambios, aunque poco significativos, pero hubo cambios a nivel del examen motor. Esto se valoró utilizando la fuerza al ingreso y al egreso, el tono y los reflejos al ingreso y al egreso. Y se buscó en miembros superiores y en miembros inferiores. Pero como les decía al principio, en la mayor afectación estuvo en miembros inferiores. Por lo tanto, los cambios en cuanto a fuerza, tono y reflejos en miembros superiores no fueron tan significativos. Sin embargo, en los miembros inferiores, cuando se valoró la fuerza muscular al momento del ingreso, la mayoría de los pacientes tenían 4, pero habían un 29%, que eran 5 pacientes que tenían 2 de fuerza. Al momento del egreso, posterior a la terapia, si bien es cierto que la mayoría seguía teniendo 4, pero hubo un 35% que ya subió de 2 a 3, aumentando. En cuanto a los reflejos, igual en miembros superiores no hubo mucho cambio al inicio y al egreso. Sin embargo, en miembros inferiores, que la mayoría a su llegada tenía 0 de reflejos, ya a su egreso posterior a la terapia, 7 de ellos tenían 1 de reflejo. Un paciente tenía 2 de ellos. Entonces hubo mejoría en la recuperación de los reflejos. De igual forma, en el tono muscular, a su llegada, la mayoría estaban hipotónicos en miembros inferiores, pero al egreso ya habían recuperado el tono en la mayoría de los casos. En conclusión, este estudio tuvo resultados similares a los que establece la literatura, donde hubo un predominio del sexo masculino. El rango de edad estuvo comprendido entre los 50 y los 70 años. Los factores predisponentes, a pesar de que la mayoría no tenía ninguno, pero los que tuvieron fueron infecciones del tracto respiratorio e infecciones gastrointestinales. La mayoría recibió terapia a base de inmunoglobulinas,
a los que se le administró plasmaféresis tanto en conjunto con la inmunoglobulina como de forma independiente no tuvieron cambios significativos en cuanto a la valoración de la escala de Hughes. Se evidenció mejoría clínica en los pacientes posterior a la terapia a nivel del examen nosotros, pero esto no cambió la valoración de la escala de Hughes. Hay que destacar que este estudio llegó hasta el egreso. Fueron algunos días que duraron a 10 pacientes. Ellos sí tuvieron mejoría posterior al seguimiento post-azul. Eso no lo refleja el estudio. Eso ha sido todo. Atrás. Esta doctora la verdad hace por este muy interesante, pero ¿cuál fue la razón por la cual excluyeron pacientes que habían fallecido? Porque probablemente en la casa de fallecimiento había sido la misma patología, algún respiratorio o algo semejante. Entonces, yo hubiese preferido que la característica fuera completa, hacer una investigación de los motivos de función de este paciente, si estaba relacionado a la enfermedad que tiene. Básicamente fue por un asunto de logística. Como el estudio fue retrospectivo, y sí se trató de conseguir esos expedientes, pero usted sabe que hubo un periodo de COVID y hubo problemas con base de datos. Entonces, como que no estaban encontrando los datos completos. Entonces, se decidió no incluirlos porque iban a faltar, entonces se iba a ver sin datos. Generalmente, un dato interesante que aparece en los casos de Guillain-Barré, poco frecuente, pero que generalmente hay que reportarlo, es que tienen displejía facial. Y veo que nada más describieron lo de las extremidades. No hubo casos con displejía facial. Pero eso fue antes del estudio, entonces no se incluyó. Pero yo, por ejemplo, estaba en la residencia en ese tiempo y sí tuvimos, que yo recuerde, ese solo de casino. Muy buenos días para todos. Excelente exposición, su doctora. Muy buen domingo. Mi pregunta es, en esa condición, por ejemplo, ¿pudimos haber encontrado un caso donde esa poliradiculoneuropatía fuera solamente ipsilateral, o sea, unilateral? ¿Algún caso específico? Porque una de las características es que es bilateral y ascendente. Todos tenían bilateral.